conocen el himno 269? Oh, cantádmelas otra vez. Bellas palabras de vida. Amén. La hermanita Wendy estaba hablando de Costa Rica. En Costa Rica tuve la dicha de ser bautizado. En Costa Rica. El pastor Alfredo Gessner fue el que me bautizó en Costa Rica. Tenía 14 años. Tengo lindos recuerdos de Costa Rica. Pongámonos de pie, el himno 269, o cantádmelas otra vez. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Ay, en ellas mi gozo y palabras de vida, siguen luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Vamos a arrodillarnos para orar con el hermano Tomás Ramírez. Dios que moras en lo alto de los cielos, alabado y glorificado sea tu santísimo nombre. Bendito seas para siempre jamás, Padre Santo y eterno, Creador de cielos y tierra. En esta tarde venimos una vez más, dándote las infinitas gracias porque en tu grande amor y misericordia nos continúas dando la vida y nos permites estar en tu casa de oración aprendiendo de tu santísima palabra y alabando y glorificando tu santísimo nombre. Gracias por el privilegio que nos has dado y que nos has permitido de poder alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias por nuestros hermanos aquí presentes, por nuestro hermano Neptalí, por nuestro hermano Idel Suárez, de que traen palabras de vida para nuestras almas, de que nos ayudan a entender mejor las Escrituras, ya que en ciertos aspectos, reconociendo muchas veces somos flojos, Padre Santo y Eterno. Te imploramos perdón por nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestra flojera espiritual, y te imploramos y suplicamos que nos ayudes para poder escudriñar más tu santísima palabra. Y también te imploro y suplico que dirijas este servicio y que nos ayudes a comprender más aquellas cosas que no entendemos. En el glorioso nombre del Salvador te lo imploro y suplico. Amén. 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 ¿Tienen ya las preguntas? ¿Tú las recogiste? No, solo las dije ahorita. Ok. ¿Ya tienen listas? Si no, nosotros podemos hacer preguntas también y ustedes las contestan. Bien. Tenemos varias preguntas. Y poco tiempo. Y hay varias de salud aquí. Y hay una de los judíos. Vamos a contestar esta de los judíos primero, porque yo le pedí a la hermana que lo escribiera. Dice así: ¿por qué los judíos hablan mal de Jesús, su vida y de su madre, en su libro el Talmud? Talmud, sí, el Talmud. ¿Y qué es el Talmud? Bueno, los judíos hablan de Jesús y hablan mal de Jesús como lo leímos en las Escrituras. Vamos a la Biblia, porque nos gusta dar contestación con la Biblia. Y desde el tiempo de Cristo hasta nuestros días mantienen la misma posición. Vamos al libro de Juan. Libro de Juan, en el capítulo 8.
versículo 48. Y respondieron entonces los judíos y le dijeron: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Otro versículo. Juan capítulo 8, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. En el Talmud dice, depende de qué volumen tú lees del Talmud, dice que Jesús es hijo de un samaritano, que es hijo de fornicación. Y ellos dicen: nosotros no somos de fornicación. María era una jovencita, un adolescente, cuando quedó embarazada de ti, y Jesús tuvo que vivir con eso. Por eso hablan mal de Jesús. Ahora, también dicen ellos, otra acusación en el Talmud, que dicen que los milagros que Jesús hacía era porque era el príncipe de los demonios, de Belcebú. Y no leímos ese texto, dice: no decimos que tú tienes un demonio, o sea que él echaba demonio porque tenía demonio. Hay que comprender lo que es el Talmud. Y voy a tratar de resumirlo. Los judíos creen en dos leyes. Creen en la ley escrita, que es el Torá, los primeros 5 libros de Moisés, ese es el Torá. Y creen también en la ley oral, la ley oral. Y esa ley oral le fue dada a Moisés y fue pasada de generación en generación, hasta el tiempo después de la destrucción del templo. Con la destrucción del templo comenzaron a reunir escritos, y esa ley oral se llama el Mishnah, que son las tradiciones. En Marcos capítulo 8 Jesús habla de estas tradiciones. Marcos 7. Dice, el versículo 3, Marcos 7:3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. Esa tradición de los ancianos es el Mishnah, la ley oral, que no fue escrita hasta después de la destrucción del templo. Y no quedó completa hasta el siglo IV más o menos, con el príncipe Judá, un gran rabino que la escribió. Y tú puedes comprar el Mishnah, yo lo he comprado. Ahora, el Talmud, ¿qué es el Talmud? El Talmud es la explicación de la ley oral. No la explicación del Torá, la ley escrita que nosotros creemos, sino la explicación de la tradición. Y hay 2 Talmud. Está el Talmud de Jerusalén, que fue escrito por los judíos en Jerusalén, y está el Talmud de Babilonia. Para nosotros es simpático llamarle al Talmud Babilonia, porque Babilonia significa confusión, y es una confusión. Es lo que dice un rabino y lo que contradijo aquel rabino, lo que decían la mayoría de los rabinos sobre este punto y los que dicen la minoría de los rabinos. Ahora, para nosotros, desde un punto de vista de un investigador, gracias a Dios que maldicen a Jesús en el Talmud y hablan de Jesús de esa manera, porque confirma lo que dice la Biblia y confirma también que Jesús existió, porque si no existió no podían hablar mal de él. ¿Cómo van a hablar mal de alguien que nunca existió? Así que en la apologética, que es la defensa de la fe, usamos los escritos judíos donde ellos hablan mal de Jesús para comprobar que Jesús sí existió. Amén. Usamos también esos escritos para mostrar que Jesús sí hizo milagros, porque los judíos no niegan que Jesús existió, porque dicen que fue hijo de fornicación, ni niegan tampoco de que hizo milagros, porque dicen los hacía por el demonio. Así que hacía milagros. Porque si no hacían milagros, ¿por qué tenían que acusarle
de que hacía los milagros por tener demonios. Así que eso comprueba que Jesús existió. Comprueba también que María tuvo un nacimiento no común de las mujeres, que Jesús nació y que pusieron en duda su nacimiento. Sabemos por qué lo pusieron en duda, porque nació del Espíritu Santo. Y confirma lo que dice la Biblia. Irónicamente, dicen que el padre de Jesús se llamaba Pantera. ¿Conocen ustedes las panteras, no? Y es una forma de burlarse de Jesús, porque la palabra griega para virgen es paferna, que significa virgen, como de dar parto, que dio el parto como virgen, que era virgen. Y ellos cambian unas letras y dicen, no, Pantera se llamaba el padre, y era un samaritano. El argumento de los rabinos es que Jesús no cumplió todas las profecías en la Biblia. Es cierto, no las cumplió todas. Él cumplió todas las profecías que tenían que ver con su primer advenimiento. Amén. Muchos de ustedes hablaron de la venida de Jesús hablaron que les gustó mucho la historia de José. José vino y sufrió y fue vendido por sus hermanos. Así fue Jesús. Las otras profecías que no ha cumplido Jesús, las va a cumplir cuando venga en su segunda venida, que regirá las naciones con vara de hierro, que Jerusalén se convertirá en la capital de toda la tierra. Todas esas profecías eran las que ellos querían. Ellos querían la gloria sin la gracia. Y no podemos tener la gloria sin la gracia. Jesús vino a establecer su imperio de gracia. Así que todas esas cosas falsas que escriben de Jesús, las tomamos y las volteamos para comprobar de que Jesús sí existió, que se hizo milagros y tuvo un nacimiento especial. Nació de una virgen, como estaba escrito en la palabra de Dios. No sé si contesté tú, si la contesté. Ok, bien, conteste usted una. ¿Me puedo divorciar y volverme a casar y ser bautizado? Ok. La palabra de Dios nos habla de que el que está casado no se separe de su mujer. Y la mujer casada no se separe de su marido. Y si se separa, se divorcia, quédese sin casar. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Jesús fue asaltado por esa pregunta varias veces. Bueno, tenemos algunos registros en la palabra de Dios. Porque para los judíos era normal divorciarse por cualquier razón y volverse a casar, obviamente. Y Jesús dio como respuesta Mateo capítulo 19. Al principio no fue así. Dios hizo a Adán e hizo a Eva para que viviesen para siempre como uno solo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Esa unidad es indivisible, hermanos. Una vez que se crea esa unidad, no hay forma de separarla. Y esa unidad se ve evidenciada, se ve concretada en los hijos. El hijo lleva 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre y están unidos allí. Ese hijo nadie lo puede convertir en dos. Es imposible. ¿O sí? Absurdo. En los hijos están los padres unidos, indivisible, inseparablemente. Si por razones terrenales se separan, deben permanecer célibes. Es decir, ya no son célibes, deben permanecer solos. Es el orden de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos. Ok, hermano. Usted es rápido. Hay una pregunta de salud. Dice, ¿qué síntomas de la diabetes? Esto es muy importante porque esto puede salvar vidas. Síntomas de la diabetes. Y aquí está.
hay varios síntomas de la diabetes, que es polidipsia, poliurea, polifagia. Pérdida de peso, visión alterada. ¿Qué es la polidipsia? Tener mucha sed. Poliurea, se orina mucho. Polifagia, se tiene hambre, se come mucho. Pérdida de peso, rápido. Y la visión, empieza a perder la visión. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es la diabetes? Aquí tenemos una célula con su núcleo. Y esta es la glucosa. Todo lo que comemos se convierte en glucosa o se convierte en grasa o en proteína y corre por la sangre. Y esta glucosa quiere entrar dentro de la célula, pero no puede. Cada célula, vamos a decir que este cuarto es una célula. Cada célula tiene puertas. Y el azúcar está aquí afuera y quiere entrar. Pero el azúcar no puede abrir la puerta porque está cerrada por dentro. Se necesita un portero que tenga una llave. Aquí yo tengo varias llaves. Para abrir la puerta, esa llave es la insulina. Si no hay insulina, el azúcar no entra dentro. Así que la insulina actúa como una llave, actúa como un puente, actúa de tal manera que abre la puerta. Para poder abrir la puerta, entonces el azúcar comienza a entrar dentro de la célula. Cuando una persona coge diabetes, no tiene suficiente insulina. Entonces aumenta la concentración de azúcar en la sangre. Y al aumentar esa concentración de azúcar en la sangre, pues vienen todos estos trastornos. No entra la azúcar adentro de la célula. Y la grasa comienza a quebrantarse. La mente dice, quiebra la grasa que necesitamos energía. Y hay pérdida de peso. Hay aumento de sed. El cerebro dice, hay que tomar agua porque está todo ese azúcar en la sangre. Y es necesario pues tomar agua para diluir ese azúcar. Y por eso la diabetes es la primera causa de ceguera en Estados Unidos. Cierren los ojos todos, a ver, cierren los ojos todos. Causa ceguera y abran los ojos, tomen sus dos manos, pónganselo detrás, aquí sobre los riñones. Es la primera razón de diálisis, pérdida de riñones. ¿Por qué? Porque en los ojos y en los riñones es donde tenemos los capilares más pequeños en el cuerpo. Y cuando aumenta el azúcar, aumenta la presión en ese lugar y se explotan. ¡Pum! Sí, se explotan. Y entonces hay hemorragias pequeñas en los ojos, se vuelven ciegos, hemorragias en los riñones y ya empieza a salir en la orina las proteínas. Y las proteínas son unas moléculas grandes. Cuando ya hay proteína en la orina, están muy mal los riñones. Y es terrible, hermanos. Yo hice varias rotaciones en el hospital y la peor para mí fueron dos. Los niños neonatales, los niños que habían nacido antes de tiempo, con todo tipo de trastornos, los hijos de los que usan crack, ¿no? Que usan cocaína, y el otro fue la rotación en diálisis, que te sacan toda la sangre del cuerpo, lo pasan por este gran aparato y te la vuelven a meter. Sientes que se te va la vida. Y ahí están 3 veces por semana que le sacan toda la sangre y se la devuelven. Todo el día. Bueno, unas 3-4 horas al día. Hay otros sistemas modernos, pero por eso tiene mucha sed, porque tiene que diluir ese azúcar. Orina mucho porque al beber, pues uno orina más. Uno debe orinar y cuando orinen, debe ser una orina clarita.
Mientras más oscura sea la orina, peor está tu salud, porque estás echando a perder tus riñones, están trabajando demasiado fuerte. Luego, el hambre, tiene mucha hambre porque no llega el azúcar dentro de la célula, no hay insulina, es insuficiencia de insulina. Y la visión queda alterada, ya les dije, porque causa problemas de ceguera. Esos son los síntomas de diabetes. Ahora hicieron otra pregunta. ¿Puede un diabético ayunar? Es que depende, porque hay 3 tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, está la diabetes tipo 2, hay más de 2 tipos de diabetes. Tipo 2, y vamos a decir que está una diabetes que es temporaria, que le decimos gestacional, que es en las mujeres embarazadas. Hay otras, la diabetes insípida y por otros trastornos, pero en el tipo 1 generalmente ocurre en los que son menores de 40 años y son personas delgadas. No tienen suficiente insulina. El tipo 2 en las personas mayores de 40 años y son gordas. Porque la diabetes no solamente viene por la falta de insulina, viene también por la falta de puertas en la célula. Y al uno crecer, aumentan las células en tamaño y el número de puertas son menores y no puede entrar, y el cuerpo comienza a fabricar mucha más insulina, el páncreas. A ver, saquen la lengua. Más o menos así como la lengua de un perro, no de ustedes, pero de un perro. Es el páncreas. Y está aquí, levanten la mano izquierda. La otra izquierda, ¿sí? Bien, y pónganla aquí. Aquí más o menos está el páncreas. Y el páncreas en las células beta fabrica la insulina. Oigan bien, hay muchas hormonas en el cuerpo que hacen que el azúcar aumente en la sangre. Hay una sola que mengua el azúcar y esa es la insulina. La única. Y en Estados Unidos hay una epidemia de obesidad y por eso tipo 2. Pero también hay niños de tipo 1 que nacen así, es un problema genético. Esos son los síntomas. ¿Puede ahora una persona diabética ayunar? Es peligroso para una persona diabética ayunar, especialmente si tiene insulina, se puede morir. Tiene que dejar de usar insulina y no es recomendable a menos que esté bajo el cuidado de un profesional o de un dietista, de un médico. Es peligroso. Y si está tomando el metformin, que ayuda tanto a controlar la diabetes, tipo 2, también tiene que menguar el uso de las medicinas. Lo que yo recomendé de ayuno es para la mayor parte de las enfermedades, pero no hay reglas sin excepción. Claro. Ya, espero haber contestado esa, ¿sí? Tengo una pregunta. Estuve en un edificio de ancianos y ellos continuamente me hacen preguntas. Alguien Sí. me preguntó qué pasa con la orina cuando tiene mucha burbujas y Espuma. espuma. Debe hacerse un examen de orina a ver si no se debe a que tiene muchas proteínas o puede deberse a algo que ha consumido. Y es un examen fácil. A veces damos seminarios médico-misioneros y es con una tira que se pone en la orina, no lo hacemos dentro de la iglesia, lo hacemos en el comedor. Y cada uno puede medirse su orina y diagnosticar cómo es. Es un estudio muy sencillo, pero hay que saber cómo interpretarlo. Ya. La diabetes es un gran problema hoy en el mundo entero, especialmente aquí, en Estados Sí, Unidos. hermano, yo tengo una pregunta, bueno, acerca de los riñones. Yo oigo a los doctores que dan recomendación de esas que dicen que donde dan anuncios los riñones, dice, cuando está empezando a tener unos problemas, acabando de despertar, dice, si se mira en el espejo, si el espejo le dice todo, dice, mírense aquí abajo, dice, de los ojos, si lo tienen así como en la Bolsas, boca, ajá. dice, le está anunciando que está empezando a tener problemas en los riñones. Muchas gracias, hermano. Ok. Sí. Diabetes está en la Biblia. Vamos a Deuteronomio.
Hay varios lugares que podríamos citar. Deuteronomio 28, 22. Una de las enfermedades de Egipto. Y Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, de sequía. De sequía la persona se vuelve sequita, así empieza a perder y perder y perder y perder. Y en el tipo 1 antes se moría. Dice, con calamidad repentina, con añublo, aún la vista le falla. Y te perseguirán hasta que perezcas. Y está también ahí la picazón, porque aumentan la levadura. Al aumentar el azúcar, aumenta la levadura, la lengua se vuelve blanca y le da picazón a las personas y infecciones de levadura. Fungus, de hongos. Ya, adelante. If I want to get baptized and I have taken the Bible studies necessary, do I have to completely become as a vegetarian vegan in order to be baptized? Do I have to change completely to be accepted? Ok. Si quiero bautizarme y he tomado todos los estudios bíblicos necesarios, necesito convertirme completamente en vegetariano o vegano a fin de ser bautizado. Ok. El espíritu de profecía en Consejo sobre Régimen Alimenticio dice: la Iglesia del Señor debe tener una posición firme en contra del consumo de carne. Y la Reforma sigue esa instrucción del Señor. Como iglesia tenemos una posición definida. Lamentablemente otras iglesias tienen posiciones ambiguas. No me refiero a la Reforma, hablo de la iglesia adventista. Si quieres, es bueno ser vegetariano o vegano, pero es si tú lo deseas. El espíritu de profecía no da esa opción. Dice categóricamente, el pueblo de Dios ha de tomar una posición firme en contra del consumo de carne. Y muy cerca de esa página dice, el pueblo de Dios ha de volver a la dieta original. Ni un gramo de carne debe entrar en nuestro estómago. Añade también en el mismo capítulo, pastores que comen carne no son de confianza. Claramente, existen muchos textos. La Reforma sigue la línea de la revelación de Dios. Dios ha dicho, ni un gramo de carne para el creyente individual. Para el cuerpo de la iglesia, una posición clara, definida, no a la carne. Para el ministerio, los pastores que comen carne no deben ser pagados con el diezmo. Entonces, la pregunta queda claramente contestada, ¿no? Para bautizarnos, vamos a ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia que tiene una posición firme contra el consumo de carne, parte de la iglesia que no toma ni un gramo de carne. La respuesta es, definitivamente, hay que dejar la carne. Si por circunstancias o cualquier caso, la persona quiere comerse sus huevos, todavía no se ha establecido como regla desde la conferencia general que tenemos que ser veganos. Lo recomendamos altamente. La dieta vegana cada día es adoptada por más y más personas en el mundo. Dieta vegana. Entre nosotros que tenemos esta luz, con mayor razón deberíamos adoptarla. El queso, hermanos, es uno de los agentes más directos para crear problemas renales, problemas hepáticos y alergia. Es un número único alergénico. Personas que sufren de alergias, dejen el queso y verán cómo se les quita el problema de las alergias. Asimismo, la leche hoy día no es segura en ningún lado. Los huevos tampoco son seguros por las hormonas con que utilizan para que las gallinas pongan sin gallos 2 o 3 huevos al día, hermano. Eso es completamente fuera de la naturaleza del animal. En consecuencia, vivimos en un tiempo cuando la dieta vegana es lo más seguro. Pero, repito, si todavía alguien se come unos huevos, se puede bautizar. Pero, definitivamente, carnes rojas, carnes blancas, cero. Para ser bautizado es un principio. Es la respuesta a este texto.
a esta pregunta. Yo creo que ya se fue el tiempo. Exactamente la hora para despedir, 6:23. Vamos a meditar en el conocido texto de Isaías capítulo 58. El versículo 13. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Quiero reflexionar unos minutos sobre este texto, porque el planteamiento es, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Algo deleitoso es algo que es realmente agradable a la persona. Resulta una experiencia placentera, gracias, agradable, que resulta deseosa para repetirla, para volverla a vivir. Eso es agradable. Cuando el sábado es un día de reglas, como lo tienen los judíos, ellos tienen un problema. Desde que se pone el sol, ellos tienen que estar pendientes cómo hacer con la luz, la energía, porque no pueden prender una luz. Tienen que estar pendientes qué pueden mover, qué no pueden mover. Lo que tienen en la cocina calentándose. Porque ahora han creado instrumentos que permiten mantener a un calor adecuado sin encender fuego. Tampoco energía eléctrica, porque es consumo eléctrico. Ello conlleva a una constante preocupación. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿Estoy quebrantando los melajot o lo estoy haciendo correctamente? Luego, para ir a la sinagoga, una serie de reglas. No puedes llevar un paraguas si está lloviendo, porque es llevar carga en sábado. Pero tienes que ir a la sinagoga porque te lo exige el rabino. Entonces tienes que mojarte o ponerte algo. Ellos se las arreglan, pero igual es una verdadera carga que hace de este día algo pesado, que cuando llegó, por fin, wow, terminó el sábado, ya. Definitivamente el sábado se convierte en una carga pesada, como lo dijo Jesús, que los líderes ni siquiera con un dedo quieren levantar. Pero el precepto del Señor debe ser delicia, santo, glorioso de Jehová, no ese tipo de cargas. Bendito sea nuestro Señor Jesús, porque Él dio una dirección clara sobre este punto. ¿Se acuerdan ustedes? Lo mencionamos anteriormente, cuando Jesús responde a la objeción de los fariseos de cómo los discípulos agarraban la espiga, la estregaban en sus manos y comían aquello. ¿Cuál era la concepción judía sobre esa acción? Están cosechando. Luego están trillando el grano. Y después se comen lo que han cosechado y trillado en sábado. Transgresión del sábado. Esa era su visión, su interpretación. Pero la respuesta, la segunda parte de la respuesta que da Jesús es la que quiero mencionar en esta hora. ¿No habéis leído? Eso está en Mateo capítulo 12. Vamos a echarle un vistazo rápidamente. Mateo capítulo 12, el versículo 5. Dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? ¿Por qué dijo Jesús que los sacerdotes profanaban el sábado? Porque trabajan, sean doble trabajo. Porque están predicando, están haciendo las cosas, están trabajando. Mucha energía. Los sacrificios entre semana era uno, sábado era doble. Y estaban trabajando doble, pero esos hijos son sin. Porque todo lo hacían para
Para gloria de Dios. Amén. La hermana María me ha escuchado explicar esto varias veces. Bien, el punto es, como lo dijo la hermana María, el día de semana, por la ley, como dice Jesús, por la ley, el sacerdote debía sacrificar un animal en la mañana. Era el holocausto de la mañana y el holocausto de la tarde, el holocausto continuo. Pero el sábado, en lugar de abstenerse, de reposar, el sacerdote duplicaba el trabajo. 2 holocaustos en la mañana y 2 holocaustos por la tarde. Curiosamente, en base a la percepción judía de la observancia del sábado, en lugar de reposar, los sacerdotes trabajaban el doble. ¿No lo han leído ustedes en la ley?, le pregunta Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos? Speechless. Se quedaron en silencio porque ellos conocían muy bien esto. Pero esto ahora nos lleva a nuestros días, a nosotros, guardadores del sábado. Hermanos, ¿es para ti personalmente el sábado una delicia o es un conjunto de reglas qué debo hacer y qué no debo hacer el sábado? ¿Una delicia? Amén. Amén. Que así sea, hermanos. Si retrajere, veamos de nuevo Isaías, ¿quién lo sabe de memoria? Y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y luego viene y lo venerares. Y él plantea cómo se venera el sábado. No haciendo nuestros caminos ni buscando nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque cuando estoy en comunión con Cristo, vivo unido con Cristo, no hay tiempo para mí mismo. Entonces no busco mi voluntad. Cuando estoy íntimamente en conexión con Jesús, no tengo tiempo para ocupar ni mi mente ni mi cuerpo en ninguna otra actividad, sino solo en Cristo. Entonces, esa comunión con Cristo, esa experiencia, resulta en un gozo profundo, perfecto, una delicia maravillosa. Yo les invito a que lo experimenten de esa forma, hermanos. Y van a sentir el gozo de guardar el sábado. Los fariseos nunca lo experimentan, pero tú, yo, cristianos, sí podemos llamar al sábado delicia, santo, glorioso de Jehová. Amén. Amén. Nos postramos de rodillas para orar y con esto terminamos. Nuestro pastor Idel, por favor. Amantísimo Padre, te agradecemos por este sábado. Te agradecemos, Señor, por la comunión con la hermandad, por las lecturas en la sagrada palabra. Te agradecemos, Señor, por los servicios. Te agradecemos por los cantos, las ofrendas. Y, Señor, te pedimos que oiga las plegarias que han ascendido a ti en este día. Señor, perdona lo que hayamos dicho o hecho, pensado, equivocado. Deseamos ser guardianes del sábado como lo fue Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer siempre lo que es lícito. Ayúdanos, Señor, a llamarlo delicia. Y ahora al empezar esta nueva semana te rogamos que nos acompañes en nuestras tareas, en nuestros trabajos, en las tentaciones. Señor, líbranos del mal y no nos dejes caer. Y te imploramos por la iglesia aquí en Riverside, también en Oceanside, allá en Huntington Park y toda esta zona, Señor, que pueda seguir creciendo tu iglesia para honor y gloria tuya. Danos almas para la eternidad. Nos encomendamos a ti y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Una feliz semana para todos. Amén.